Los festejos de la Navidad y de Año Nuevo son eventos en los que las personas solemos reflexionar acerca de lo que hemos logrado en este año que está a punto de concluir y al mismo tiempo empezamos a tratar lo que estimamos vamos a realizar el próximo año. En términos generales podríamos decir que en esta época nos volvemos reflexivos y buscamos estar por lo menos un día o algunos días en paz y armonía. En este video vamos a hablar de un concepto utilizado y desarrollado por la corriente filosófica del estoicismo, que se refiere a la imperturbabilidad del alma, muy propia para esta Navidad y Año Nuevo, pero en general para toda nuestra vida. ¿Me acompañan? Los filósofos estoicos establecieron dentro de su estructura de pensamiento tres áreas: la lógica, la física y la ética. Nos vamos a referir a la ética. La ética para los estoicos no se entendía como la entendemos en la actualidad. En este momento podríamos decir que la ética se caracteriza por el estudio del bien y del mal. De tal manera que, por poner un ejemplo, nos preguntaríamos, haciendo uso de la ética, si el aborto es bueno o malo. Sin embargo, la concepción de ética que sostuvieron los estoicos difiere un tanto del concepto de ética que hoy conocemos. Desde luego, incluye el tema del bien y el mal, pero la ética estoica de aquella época, si bien consideraba el tema del bien y del mal, iba más allá y tenía que ver con la idea de llevar una buena vida. Esta idea de vivir una buena vida la expresaban los estoicos en una sola palabra en griego: eudemonía. Eudemonía, palabra griega, se compone de dos palabras: eu, que significa bueno, y daimon, que significa espíritu. La ética en esta concepción tiene que ver con el buen ánimo o buen espíritu, pero también la relacionamos con el buen vivir. De tal manera que los filósofos estoicos reflexionaban en torno a cómo lograr la eudemonía en nuestra vida. Es decir, todo aquello que deberíamos entender y practicar para lograr una buena vida o una vida feliz. Son muchas las enseñanzas y reflexiones estoicas sobre la eudemonía. Sin embargo, aquí solo anotaremos tres ideas que, como ya dije, en esta época de fin de año considero debemos tomarlas en cuenta para analizar lo que hemos hecho y para planear lo que haremos en el siguiente año. El filósofo estoico Séneca, que nació en el año 4 a.C., falleció por ahí del año 60-65 de nuestra era, escribió un ensayo que se intitula Sobre la vida feliz. Ese ensayo comenta que la felicidad se logra cuando llevamos una vida serena, es decir, una vida sin perturbaciones. Ahora bien, ¿cómo llevar una vida sin perturbaciones? Sería la pregunta. Bueno, es algo que sin duda no tiene una sola respuesta, pero en mucho ayudan estas tres ideas para reflexionar y, si ustedes así lo consideran, ponerlas en práctica para lograr esto que llamaban eudemonía, es decir, una vida sin perturbaciones y por lo tanto una vida feliz. Una idea que consideraban los estoicos ayudaría mucho para lograr la vida sin perturbaciones o una vida feliz era la utilización del raciocinio, la utilización del razonamiento. Ellos decían que utilizar nuestra capacidad de raciocinio es el mejor camino para alcanzar la serenidad. Séneca decía lo siguiente: puesto que he empezado a tratar la cuestión con amplitud, puede llamarse feliz al que, gracias a la razón, ni desea ni teme. Más adelante señala: la vida feliz tiene por tanto su fundamento inmutable en un juicio
recto y seguro. Razonar entonces es un elemento que nos va a permitir alcanzar una buena vida. Después dice que alejar todo aquello que nos excita o nos aterra nos va a dar la posibilidad de disfrutar de una serenidad inquebrantable y una libertad duradera. Una segunda idea que señalaban los estoicos para lograr la eudemonía era lo que podríamos denominar como entregarnos al destino. En este punto son varias las menciones que hacen los filósofos estoicos y todas ellas de una u otra manera se inscriben en las creencias que predominaban en la Roma de esos siglos, en el sentido de que era una creencia generalizada por los romanos de que todos tenemos un destino en esta vida. Séneca, por ejemplo, decía, y lo estoy citando, Séneca decía que deberíamos entregarnos al destino y lo decía de esta manera. Se preguntaba, ¿qué debe hacer el hombre bueno? Y se respondía, brindarse al destino. Porque al brindarse al destino es un gran consuelo el que siente al ser arrastrado junto con el universo, sea lo que fuere, lo que nos ordene vivir y morir de esta manera. Otro filósofo destacado, Epicteto, señala que deberíamos tener muy presente que somos meros actores en una obra escrita por otra persona o por otra entidad. Más exactamente, ellos llamaban a las parcas, una especie de deidades que eran las que definían el destino de las personas. Entonces decía Epicteto que no podemos elegir nuestro papel en esta obra, pero al margen de ese papel que nos asigne, hemos de interpretarlo lo mejor que podamos. En otra parte señala Epicteto que el secreto de la serenidad es no pretender que los sucesos sucedan como nosotros queremos, sino que debemos querer a los sucesos y de esta manera viviremos serenos, aceptando los sucesos. También el filósofo y emperador romano Marco Aurelio nos decía que actuar de otro modo, es decir, ponerse en contra del destino o de los acontecimientos, es rebelarse contra la naturaleza. Y estas rebeliones son contraproducentes si lo que pretendemos es alcanzar una buena vida. En concreto, si rechazamos los decretos del destino, decía Marco Aurelio, probablemente experimentaremos una aflicción, una ira y un temor que perturbarán nuestra serenidad. Para evitarlo, decía Marco Aurelio, hemos de aprender a adaptarnos al entorno en el que el destino nos ha colocado y hacer cuanto podamos para amar a las personas que nos rodean. Marco Aurelio también decía que debemos aprender a dar la bienvenida a lo que nos toca en suerte y convencernos de que todo lo que sucede es para nuestro bien. De hecho, según Marco Aurelio, un buen hombre ha de acoger toda la experiencia que los telares del destino tejen para él. Ahora bien, debemos ser cuidadosos con esta parte de entregarnos al destino, ya que lo anterior, desde mi punto de vista y varios estudiosos del estoicismo, no significa adoptar un papel pasivo respecto a la situación y no hacer nada por superarnos o no hacer algo por mejorar nuestra situación o incluso por luchar en la vida. Cuando los estoicos se refieren a aceptar, se refieren a dos tiempos. Uno, el pasado, y dos, el presente. El pasado, porque desde luego no podemos hacer nada con esta parte de nuestra vida, y detenernos en esa parte es algo que no solo es improductivo, sino nos causa pena y depresión. El otro momento al que
desde mi punto de vista se refieren los estoicos, es al momento presente. Podríamos decir que el segundo momento o el segundo tiempo que los estoicos nos decían que debíamos aceptar es el instante presente, porque es en este instante que podemos tomar una decisión importante respecto a él. Es decir, podemos desperdiciar este precioso momento deseando que sea diferente, o bien, como ellos, los estoicos, decían, aceptarlo como es. Si nosotros nos decantamos por la idea de rechazarlo, de no estar conforme con este momento, con este instante que estamos viviendo, nuestra vida se sumirá sin duda en la insatisfacción. Esto que llamaban entregarnos al destino se refería, como ya dije, al pasado y al presente, entendiendo el presente como el instante que estamos viviendo. Respecto al futuro, los estoicos tenían una práctica muy interesante que ya la hemos mencionado y que se denomina visualización negativa. No hace más que prevenirnos y estar alertas por si en el futuro nosotros enfrentamos alguna penuria o algún contratiempo. Luego entonces no aceptaban el futuro. Paradójicamente, a lo que predominaba en la época de principios de nuestra era, los estoicos se preocupaban porque nuestro futuro sea mejor a través de la visualización negativa, que no es otra más que estar preparados ante las circunstancias. Sobre el futuro, el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones establece una reflexión extraordinaria que nos habla de que no aceptaban el futuro. Él decía la siguiente frase: no reflexiones en los bienes ausentes como ya presentes, sino selecciona de los que están a tu lado los de mejor augurio y evoca a través de ellos cómo perseguirías de no estar con estos bienes. La tercera idea para lograr la tan anhelada eudemonía es la meditación. La meditación es otro de los conceptos empleados por los estoicos. Séneca, en su obra Sobre la ira, aconseja meditar periódicamente en los acontecimientos cotidianos de la vida. Recomendaba analizar la manera en la que respondemos a lo que nos ocurre cada día y preguntarnos si habíamos actuado de acuerdo con los principios estoicos o bien con los principios morales que tengamos. Él mismo señala que esto lo aprendió de su maestro, el filósofo Sexto, quien le comentó que al acostarse se preguntaba a sí mismo: 1. ¿De qué defecto me he curado el día de hoy? 2. ¿Qué vicios que tengo he combatido el día de hoy? Y tercero, este día, ¿en qué he mejorado? Séneca en su obra es más concreto y escribe algunos ejemplos de lo que le sucedió en la vida. Dice, por ejemplo, que alguna vez cuando lo invitaron a un banquete y, según su apreciación, no lo sentaron en el lugar que de acuerdo a su honorabilidad, recordemos que Séneca era un filósofo de prestigio, no lo habían sentado en el lugar que de acuerdo con su estatus le correspondía. Séneca al final dijo: ¿qué estoy loco? ¿Qué me importa qué parte del diván apoye mi peso? ¿Acaso ese cojín puede honrarme o rebajarme? Por su parte, otro filósofo, Epicteto, lleva el consejo de Séneca de la meditación al acostarse un paso más allá y sugiere que mientras realizamos nuestras tareas cotidianas hemos de desempeñar simultáneamente dos papeles: el papel del participante y el papel del espectador. Es decir, que se dividía en dos como participante y había otra persona que él era él mismo el que observaba
al que participaba. El emperador Marco Aurelio recomienda examinar todos nuestros actos, determinar los motivos que nos impulsan a realizarlos y considerar el valor que nos esforzamos en llevar a término. Dice que deberíamos preguntarnos constantemente si nos gobierna la razón o nos gobierna otra cosa, ya que, según su apreciación, si no estamos gobernados en nuestra actuación por la razón, deberíamos preguntarnos entonces, ¿quién nos gobierna? ¿Nos gobierna un espíritu infantil? ¿Nos gobierna un tirano? Incluso dice, puede ser que nos gobierne una bestia salvaje. Como buenos filósofos estoicos, señalaban la importancia de practicar la filosofía. Y decía que un indicador del progreso de la filosofía estoica y del avance como personas consistía en que cada vez actuáramos más en favor de nuestras ideas y de nuestros principios y valores. Epicteto decía que no es nuestra capacidad de hablar de los principios, como estamos hablando aquí en este video, sino de demostrar la capacidad que tenemos para vivirlos y actuar de acuerdo a nuestros principios. Ellos decían que de nada valía que en algún banquete estoico algún filósofo aficionado le pasara el tiempo hablando de lo que debería comer una persona o practicar una persona, pero que sin embargo, si esta persona que hablaba no era capaz de realizarlo, sencillamente no estaba avanzando en lograr la eudemonía. En resumen, queridos amigos, queridos estoicos, desearles una feliz Navidad y un excelente año 2023 y recordarles que practiquen estas 3 ideas de los filósofos estoicos. 1. Razonar en torno a la manera y la forma en la que hemos actuado y vamos a actuar. Aceptar el pasado y el presente, pero meditar en torno a lo que queremos para el futuro. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, si el destino así lo quiere.